Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial porque hoy tenemos un tema que de verdad nos va a volar la cabeza. Vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectación, muchísima conversación y, seamos sinceros, muchísima envidia sana. Sí, me refiero a la transformación de Can Yaman para el papel de Sandokan. ¿Han visto esas imágenes? Ese cambio físico. Pues bien, hoy vamos a desgranar todo, qué hay de cierto, qué es marketing y cuál es la verdadera historia detrás de este impresionante cambio. Y si todavía no lo han hecho pero les encanta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las transformaciones épicas y por supuesto, de Can Yaman, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron con la boca abierta al ver las primeras imágenes de Can Yaman preparado para encarnar al mítico tigre de Malasia. Es un papel icónico que marcó a una generación, y ahora, con Can, parece que vamos a vivir una nueva era. Pero ¿cómo se llega a esa musculatura, a esa presencia imponente que vemos en las fotos y vídeos? ¿Es una transformación real, fruto de horas y horas de esfuerzo, o hay algún truco detrás? La verdad es que detrás de la cámara, y también delante de ella, hay una historia fascinante de dedicación, disciplina y sí, también de mucho trabajo duro. Cuando hablamos de transformaciones físicas en el mundo del cine y la televisión, siempre hay un halo de misterio. Nos preguntamos cómo consiguen esos actores parecer tan diferentes de un proyecto a otro. Y en el caso de Can Yaman y Sandokan, la pregunta se ha intensificado. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la preparación de Can para este papel ha sido, en gran parte, una transformación genuina y profunda. No estamos hablando de un simple cambio de peinado o de unas pocas semanas de gimnasio. Estamos hablando de meses, incluso de un año, de un compromiso total con su cuerpo y su mente. La figura de Sandokan evoca fuerza, aventura, un líder nato con una presencia física que imponía respeto y admiración. Y para que Can Yaman pudiera encarnar esa esencia, su cuerpo tenía que reflejarla. Esto implicó un cambio radical en su rutina de entrenamiento y por supuesto en su alimentación. Sabemos que Can siempre ha mantenido una buena forma física, pero para Sandokan, el nivel ha subido exponencialmente. Hablamos de entrenamientos intensos y específicos, diseñados para aumentar su masa muscular, mejorar su resistencia y darle esa apariencia robusta y atlética que el personaje requiere. Los rumores y las filtraciones que han surgido sobre su entrenamiento nos dan pistas de lo que ha implicado. Se habla de rutinas que combinan el levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza explosiva y, muy importante, un trabajo cardiovascular para mantener esa agilidad y resistencia que un personaje de acción como Sandokan necesita. No es solo tener músculos, es tener la capacidad de moverlos de forma eficiente y con energía. Esto se traduce en sesiones de gimnasio muy exigentes, a menudo divididas por grupos musculares, y manteniendo una alta intensidad para estimular el crecimiento muscular. Imagínense horas y horas dedicadas a esculpir el cuerpo, superando los límites, empujando hasta donde el cuerpo permite. Pero el gimnasio por sí solo no hace milagros. La alimentación es, sin duda, el otro pilar fundamental de cualquier transformación física de esta envergadura. Y aquí es donde entra en juego una disciplina férrea. Para ganar masa muscular de forma efectiva y mantener un porcentaje de grasa corporal bajo, se requiere una dieta muy controlada y específica. Podemos suponer que su dieta se ha basado en la ingesta de proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables, distribuidos de forma estratégica a lo largo del día. Esto significa adiós a los caprichos, a las comidas procesadas, y hola a un plan nutricional diseñado por expertos. Los nutricionistas y preparadores físicos son figuras clave en este tipo de proyectos. Trabajan codo con el actor para asegurar que su cuerpo reciba los nutrientes necesarios para la recuperación muscular, la energía y el desarrollo óptimo. A menudo esto implica comer cada pocas horas, consumir grandes cantidades de proteína, y ajustar la ingesta de carbohidratos según el tipo de entrenamiento. No es fácil, y requiere una fuerza de voluntad inquebrantable. Can Yaman ha demostrado tener esa fuerza de voluntad, y esa es una parte crucial de su real transformación. Ahora, también es importante hablar del otro lado de la moneda, la producción y el marketing. Es innegable que las productoras saben cómo generar expectación. Las imágenes que vemos, los vídeos promocionales,
todo está diseñado para captar nuestra atención y hacernos desear ver el resultado final. Y sí, a veces, la magia del cine y la Illuminac ion adecuada pueden hacer que un físico parezca aún más impresionante de lo que es. Pero sería injusto atribuir toda la transformación al marketing. La base, el trabajo real, está ahí. La explicación detrás de su transformación no es un secreto mágico, sino la combinación de un plan bien estructurado, la guía de profesionales y, sobre todo, una dedicación absoluta por parte de Can Yaman. Él ha hablado en entrevistas sobre la exigencia del papel y la importancia de estar a la altura de un personaje tan legendario. Esa pasión y ese compromiso son el motor que lo ha llevado a someterse a este riguroso proceso. Además del aspecto físico, es fundamental recordar que actuar va mucho más allá de la apariencia. Para encarnar a Sandokan, Can Yaman también ha tenido que sumergirse en el personaje, estudiar su psicología, su historia y, probablemente, aprender nuevas habilidades de combate o equitación. La transformación física es solo una parte de la construcción de un personaje complejo y carismático. Pero volviendo a lo físico, quiero que entendamos la magnitud de lo que implica. No es solo ir al gimnasio. Es un estilo de vida. Es despertarse temprano, entrenar cuando el cuerpo duele, seguir una dieta estricta incluso cuando hay tentaciones, y estar constantemente enfocado en el objetivo. Esto puede llevar meses, incluso más de un año de preparación continua. Y para Sandokan, ha sido un proceso largo y metódico. En este tipo de proyectos, los actores a menudo trabajan con entrenadores personales que los acompañan día a día, monitoreando su progreso y ajustando los entrenamientos y la dieta según sea necesario. También es común que se empleen técnicas de nutrición avanzadas, como la suplementación controlada para optimizar la recuperación y el crecimiento muscular. Todo esto forma parte de la ingeniería corporal que vemos en pantalla. Por otro lado, la industria del cine es muy consciente del impacto visual. Las imágenes de un actor en plena forma física son una herramienta de marketing poderosa. Y sí, las cámaras, la iluminación y la postproducción pueden realzar aún más esos atributos. Pero insisto, la base de esa potencia visual es el trabajo real realizado por el actor. Lo que vemos en las fotos de Can Yaman como Sandokan no es artificial. Es el resultado de un esfuerzo monumental. Podemos ver claramente la diferencia entre su físico en proyectos anteriores y el que luce ahora para Sandokan. Hay un aumento notable en la masa muscular, una definición más marcada, y una presencia general mucho más imponente. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Requiere una planificación a largo plazo y una ejecución impecable. La explicación, en definitiva, es una fórmula que combina ciencia y disciplina, entrenamiento especializado y de alta intensidad, una nutrición hiperproteica y controlada, y una mentalidad de hierro para no flaquear en el camino. Y por supuesto el apoyo de un equipo de profesionales que guían cada paso del proceso. ¿Qué nos enseña esto? Que las transformaciones épicas que vemos en la pantalla son el resultado de una combinación de talento actoral, una visión de producción audaz y, en el caso de actores como Can Yaman, un compromiso personal extraordinario. No es magia, es trabajo duro. Es dedicación. Es una comprensión profunda de lo que requiere un papel icónico. Y es inspirador, ¿verdad? Ver cómo un actor se sumerge de esta manera en un personaje, adaptando su cuerpo y su mente para darle vida. Nos recuerda que los límites a menudo son autoimpuestos y que con la motivación correcta y el esfuerzo necesario, se pueden lograr cosas increíbles. La figura de Sandokan es tan importante en la cultura popular que la presión para estar a la altura es inmensa. Can Yaman ha asumido ese desafío con una valentía y una determinación admirables. Y la transformación física que ha experimentado es la prueba tangible de ese compromiso. En resumen, la transformación de Can Yaman para Sandokan es asterisco real. Es una demostración palpable de lo que se puede lograr cuando se combinan la ambición, la disciplina, el conocimiento experto y una voluntad inquebrantable. No hay trucos de cámara que puedan simular años de entrenamiento específico y una dieta rigurosa. Lo que vemos es el resultado directo de un esfuerzo físico y mental monumental. Así que, mis queridos espectadores, espero que este desglose les haya parecido tan fascinante como a mí. Hemos desvelado los secretos, o más bien, la verdad detrás de la impresionante transformación de Can Yaman. Es un recordatorio de que detrás de cada gran actuación, hay un camino de sudor, sacrificio y dedicación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las transformaciones físicas y la preparación de los actores. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la transformación de Can Yaman? ¿Creen que está a la altura del mítico Sandokan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir. Ir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si todavía no lo han hecho, ya saben. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más sorpresas. Hasta la próxima.